Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa y a nuestro segmento de la entrevista central. Tal como les habíamos anunciado, la Asociación Federada de Cámaras de Comercio del Istmo Centroamericano, FECANCO, que es una entidad conformada por 10 cámaras de comercio de la región y con más de 35,000 empresarios agremiados, celebró en Managua su primera Asamblea General del año, durante la cual se realizó el traspaso oficial de la presidencia, recibiendo este cargo para el año 2012 la Cámara de Comercio de Nicaragua, lo cual es un gran honor para nosotros los nicaragüenses. Para hablar de estos y otros temas relacionados con la Asamblea de FECANCO, nos acompañan esta noche y les damos las más cordiales bienvenidas a Lynn Flores, de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, Honduras, y Jorge Briz, de la Cámara de Comercio de Guatemala. Ambos las más cordiales bienvenidas. Gracias. Gracias, buenas noches. Háblenos, Alín, sobre lo realizado en Managua con esta primera asamblea de FECANCO. Sí, durante esta fecha, pues no solo hicimos el traspaso de la presidencia, que antes pues la teníamos en Tegucigalpa, sino que también pues expusimos varios de los planes que hay para este año, de cómo promover el emprendedorismo. Obviamente también un punto importante sobre la integración económica, los problemas que nos acosan a todos los empresarios de la región y sobre todo buscar cómo, trabajando en equipo con el gobierno y las demás autoridades, evitar todos esos paros que por diferentes temas suceden en nuestros países, que afectan muchísimo el comercio, el tránsito de personas, y lo cual al final a quien termina afectando es al pueblo en general. Entonces sí, se trataron varios temas importantes para el desarrollo económico y comercial de la región, que pues la verdad somos un mercado de casi 12 millones de personas e individualmente no marcamos mucho la diferencia para otros mercados. Entonces sí estamos pues buscando varios proyectos para poder no solo establecer vínculos más fuertes con otras regiones, sino que también explotar más en conjunto todas las bondades y oportunidades de inversión que hay aquí en Centroamérica. Abordaron los temas relacionados con la crisis con la crisis económica en los Estados Unidos, la incertidumbre que provoca la situación económica en Europa, cómo esto impacta el comercio en la región. Entre otros temas, sí. Obviamente, nuestro principal socio económico es Estados Unidos y nuestro tercer socio económico es Europa. Y obvio que todos los países debemos tener opciones de planes anticrisis. Por ejemplo, en el caso de Honduras se ha estado trabajando con diferentes sectores cómo anticiparnos a cualquier efecto que vaya a tener si existiera una recesión en Europa, Alemania entrara en recesión. Pues la verdad que sí, hay que buscar también por eso nuevas oportunidades. Tenemos mercados muy importantes como Brasil, Colombia, Chile, los mercados asiáticos también, que hay muchísimas intenciones de venir y de invertir en nuestros países. Casi todos los países tenemos tratados bilaterales con Corea, con Taiwán, incluso pues hay algunos países que ya tienen relaciones con China, comerciales, y bueno, en el caso de Costa Rica, diplomáticas. Sí, entonces yo creo que en base a eso, pues todos somos empresarios y el empresario se caracteriza por ser creativo y también por buscar soluciones, y cada crisis es una oportunidad. Entonces ese es un mensaje que nosotros llevamos y que esperamos pues desarrollar. Ya en Honduras la próxima semana, si Dios quiere, vamos a firmar ese acuerdo donde hemos trabajado gobierno, sector privado y el sector obrero y el sector campesino. Ahora, Jorge, ¿cuáles son los problemas más acuciantes que preocupan a los empresarios y al sector comercio centroamericano? Primero, muchas gracias por la invitación, muy buenas noches. Uno de los temas que hoy cabalmente discutimos y platicamos, seguridad. Seguridad en cada uno de nuestros países y seguridad regional, analizando los temas más importantes que tienen que ver con seguridad. Es lógico y es evidente que un país no puede progresar si no tiene condiciones adecuadas de seguridad. Y es ahí donde ciertamente hay países que tienen más problemas que otros. Tenemos que unificar acciones, no debemos de olvidar también el combate al narcotráfico.
que ya deja de ser un tema regional, sino que pasa a ser un tema global de importancia, en donde requerimos una ayuda importante, sobre todo de los países que consumen drogas. Entonces, ciertamente tenemos una conciencia clara que el tema de seguridad se resuelve con disciplina, con estrategia, con seriedad. Hay que combatir a los delincuentes sistemáticamente, si no ellos nos van a ganar la batalla a mediano plazo. Cuando ustedes hablaban de los problemas, y vimos también en algunos medios de comunicación, los asaltos y la inseguridad en las carreteras para el transporte de mercancías, también eso fue uno de los temas abordados. Definitivamente, en eso lo que menciona nuestra presidenta, el tema, por ejemplo, de bloqueos, eso es muy grave porque no solamente entorpecen toda la actividad comercial de la región, sino que no permiten que las personas puedan desarrollar su vida normalmente. Y estamos de acuerdo en que las personas tienen derecho a manifestarse, pero sin perjudicar los derechos de los demás de libre tránsito. Entonces, en el tema de carreteras, ciertamente es un tema que platicamos y que requiere una coordinación de todos los gobiernos. Y adicionalmente a ello, la facilitación aduanera para que el tránsito por nuestras carreteras sea mucho más expedito, mucho más rápido. En la actualidad tenemos informes y análisis que un tráiler que se traslada desde Guatemala hasta Panamá tiene un promedio de 12 kilómetros por hora. Y eso se debe a todos los temas de una frontera, otra frontera, un requisito y otro requisito. Si realmente queremos una integración, tenemos que quitar obstáculos. Eso es claro, es evidente. Lo que platicaba Ailín de mercados importantes como la Unión Europea, se han logrado con base a una integración real y efectiva, y no con base a integraciones fundamentadas en privilegios y proteccionismos. Hoy el empresario centroamericano está compitiendo en los mercados mundiales, y es ahí donde el comercio ciertamente es uno de los principios fundamentales de nuestro desarrollo. En un comunicado de FECANCO leíamos también que ustedes estaban criticando medidas populistas de los gobiernos que tratan de controlar los precios. Explíquenos por qué esa posición. Ciertamente, si usted analiza la historia, porque para eso uno no tiene que ser sabio, habrá visto que medidas intervencionistas y populistas, como es el control de precios, en lugar de fomentar la competencia, en lugar de fomentar la libertad, que podamos optar a mejores precios de la mejor calidad, lo que ponemos es un control de precios. Y al final el control de precios no permite la competencia, porque hay sectores interesados en que controlen el precio, porque eso les garantiza un precio más alto. Vea usted, en países donde han puesto controles de precios, la escasez que se genera en los mercados, las arbitrariedades que se cometen, es una medida totalmente arcaica que no se debe aplicar. De verdad, los países y los gobiernos que optan por esas medidas, lo que hacen inmediatamente es generar miseria, pobreza y poco acceso de buenos productos a buen precio a la población. Ahora, ¿eso ocurre en toda la región centroamericana o existe solo en Nicaragua, que recientemente teníamos problemas con controles de precios que se quería forzar, por ejemplo, al sector avícola, o hay casos determinados? Bueno, en el caso de Honduras se ha dado en algunos productos, y sobre todo lo que más nos ha preocupado, que ha habido una situación particular con el transporte, que es el transporte de carga, que es un servicio entre privados, entre un usuario, un importador o un exportador, que es un privado, y un transportista, pues, empresario transportista. Entonces, en vista de pues, que no se había llegado a un acuerdo, el gobierno, ante presiones de paros y de otro tipo de medidas drásticas, hizo un decreto para reglamentar, o mejor dicho, poner un precio de referencia, lo cual no es competitivo para el país y al final encarece los precios de todos los productos, porque todo lo que se exporta e importa se
se transporta de una u otra manera, ¿no? Entonces, eso es unas reuniones que hemos estado allá en Tegucigalpa con el ministro de Obras Públicas y los diferentes sectores, porque no pudieron medir la consecuencia de esto. Pues estamos hablando que productos como el cemento, que se habla de que han sido muy criticados porque se han pactado precios en estos momentos que la construcción está en recesión, que no es lógico, en vez de fomentarlo y buscar unos mecanismos, ese incremento al transporte le sube casi 50 centavos de dólar o un poco más. Entonces, igual, no estamos fomentando la libre competencia, no estamos fomentando la productividad y no estamos fomentando de que el empresario, no importa el rubro que sea, se especialice en dar un buen servicio y haga su diferencia y por ende su negociación particular con su cliente. Ahora, casi esto ocurre en todo Centroamérica. Estos problemas no son ajenos a un país o a otro. ¿Qué es lo que entonces está fallando en la integración centroamericana? Mire, yo quisiera pues creer que después de 50 años que hemos intentado hacerlo, creo que comenzamos antes que Europa, no sé si es inmadurez nuestra, falta de voluntad política, porque hay algo bien claro, que nosotros también hacemos una exigencia, no tanto una petición al gobierno, a los gobiernos, es de que separen los problemas políticos. En un momento hubo una guerra entre El Salvador y Honduras, después otro problema, los problemas entre Nicaragua y Costa Rica, y todo eso afecta el comercio, afecta el desarrollo económico y obviamente la integración de la región, como bien lo dijo don Jorge. Nosotros no somos nada individualmente. Si a los demás mercados les interesa el bloque, los 12 millones de habitantes que tenemos aquí. Entonces, yo creo que si nosotros de verdad anteponemos y despolitizamos las instituciones que se están dedicando a hacer la integración, a buscar de ese tránsito libre de personas, pues también buscar políticas migratorias y otros sinnúmero de políticas que se tienen que establecer para de verdad tener una integración, podemos realmente ser una región competitiva. Hablamos de que somos el corazón de Centroamérica. Centroamérica es el centro de América, somos el corazón. Tenemos un hub increíble, tenemos Panamá, que es un centro mundial de comercio pues el canal de Panamá es un ícono del transporte en el mundo, y tenemos pues las salidas al norte de Guatemala, inversiones en Honduras también y ampliaciones en Puerto Cortés, un puerto certificado por la Agencia de Seguridad de Estados Unidos. Esos contenedores entran de un solo y salen de un solo para su destino, no tienen que pasar la aduana a los puertos americanos. Entonces, todas estas ventajas competitivas, se está invirtiendo mucho en infraestructura. Las carreteras de El Salvador, las carreteras de Honduras también se están transformando, Nicaragua, inclusive la misma Guatemala y Costa Rica. Entonces, si nosotros no tenemos de verdad una competitividad y separamos estas medidas o políticas comerciales de integración, no vamos a generar progreso en la región. Vamos a seguir siendo una de las regiones más pobres de América. Jorge, volviendo a esto de la integración, en Guatemala también están enfrentando estos mismos retos. Yo diría que en el tema de la integración, como dice Ailín, es un mercado importante, pero desafortunadamente la integración en los años 60, finales de los 50, se percibió como mercados cautivos, proteccionismos y dar privilegios para determinadas industrias, en lugar de generar una verdadera integración. Porque ¿qué es una verdadera integración? Tránsito de bienes, de personas, programas conjuntos entre los gobiernos y entre las poblaciones, por ejemplo, en los temas de infraestructura, en los temas de salud, de educación, de vivienda, puertos, aeropuertos, que efectivamente fortalezcamos entre los 6 países centroamericanos esfuerzos conjuntos, combate a la delincuencia, generación de procesos, de proyectos, que no los tenemos. Tenemos 5 o 6 pequeños países, cada uno actuando por su lado, con gobiernos que desafortunadamente son ineficientes, improvisan con altos grados de corrupción algunos de ellos, en lugar de efectivamente trabajar en conjunto, pero realmente trabajar en conjunto. Y es un proceso que desafortunadamente a la fecha no se da. Veamos en turismo.
cuáles son las posibilidades que tiene la región en turismo, son inmensas. Playas, sitios arqueológicos, ciudades bellísimas, nuestro clima, selvas. ¿Y qué hacemos con ello? Entonces, bueno, tal vez porque se están haciendo esfuerzos demasiados individuales. ese es el problema, que cada quien quiere hacerlo por sí solo. Un ejemplo de trabajo conjunto, y que nuestra presidenta así lo ha demostrado en un año de su periodo, da resultados. Cuando nos ponemos de acuerdo todos los países de la Federación de Cámaras de Comercio, obtenemos resultados claros y evidentes, y no estamos duplicando esfuerzos. Eso es importante, es fundamental, y sobre todo ahora tenemos un acuerdo con la Unión Europea, importantísimo, con Estados Unidos, como dijo Ailín. Hay mercados importantes en el Asia, donde efectivamente lo que tenemos que ver de qué somos capaces y cuáles son las fortalezas de cada país y unirlas. Ya hemos demostrado los empresarios que podemos invertir en otros países. Se demuestra en Nicaragua. En Nicaragua hay mucha inversión de guatemaltecos que son exitosos. Bastantes, y que son empresas salvadoreños, hondureños. Entonces, ¿por qué continuamos con esa necedad que las fronteras es lo más importante y la división política es lo más importante, en lugar de buscar integración real y efectiva? Sí. Bueno, sí tenemos muchos retos por delante. Permítanme ir a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y volveremos en breve para continuar hablando de las metas, planes, objetivos y retos de FECANCO. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.